General R. Eduardo Zapateiro envía contundente mensaje por crisis en Ecuador, no puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario. El excomandante del ejército advirtió que este tipo de situaciones se presentan cuando se debilita la seguridad nacional. Es complicada la situación que se vive en materia de seguridad en Ecuador. Cientos de presos se han tomado varias cárceles del país y han secuestrado a funcionarios. Además, en las calles también se han registrado disturbios generando conmoción y temor entre los ciudadanos. En uno de los hechos más impactantes, un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones de un canal de televisión y secuestró a los trabajadores. Todo quedó registrado en videos que se han vuelto virales rápidamente en las redes sociales. La situación es compleja y ha captado la atención en todo el mundo, generando diversas reacciones de distintos sectores políticos y sociales. El excomandante del ejército, general R. Eduardo Zapateiro, fue una de las voces que se pronunció ante el panorama que se vive en Ecuador. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, advirtió que una de las causas principales de que esto suceda son los gobernantes sin carácter, por lo que recalcó que esto mismo no puede ocurrir en Colombia. Colombianos, gobernantes sin carácter y gobernados sin criterio atraen el caos y son caldo de cultivo para el crimen organizado. Las consecuencias son nefastas siempre y los daños son irreparables por generaciones. No puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario, escribió. Hoy anuncia el general Zapateiro hace una grave denuncia. Denuncia el plan criminal del guerrillero asesino Gustavo Petro y el general Zapateiro advierte, gente, que puede pasar esto si el pueblo colombiano no se avispa sobre el guerrillero Gustavo Petro. El general Zapateiro mira un espejo en Ecuador. Los grupos terroristas, los criminales están asesinando, están secuestrando a periodistas, están secuestrando a funcionarios porque allí la izquierda comunista le dio vía libre a esos asesinos. Hoy el general Zapateiro hace una grave denuncia. Dice que nos puede pasar lo mismo con este asesino y criminal Gustavo Petro. Hay que recordarle al pueblo colombiano. El guerrillero asesino Gustavo Petro es el máximo cabecilla de los grupos criminales en Colombia. Y recordemos, este asesino y criminal ha premiado a los narcotraficantes, a los asesinos y a los terroristas. Recordemos que el guerrillero asesino Gustavo Petro le da 1.000.000 a estos asesinos para que después ellos queden a sueldo del guerrillero. O sea que el guerrillero Gustavo Petro queda como máximo cabecilla de estos criminales y él ordenará los asesinatos a sus socios criminales. Hoy el general Zapateiro hace una grave denuncia en contra del guerrillero asesino Gustavo Petro. Escuchen estos explosivos audios. General R. Eduardo Zapateiro envía contundente mensaje por crisis en Ecuador, no puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario. El excomandante del ejército advirtió que este tipo de situaciones se presentan cuando se debilita la seguridad nacional. Es complicada la situación que se vive en materia de seguridad en Ecuador. Cientos de presos se han tomado varias cárceles del país y han secuestrado a funcionarios. Además, en las calles también se han registrado disturbios generando conmoción y temor entre los ciudadanos. En uno de los hechos más impactantes, un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones de un canal de televisión y secuestró a los trabajadores. Todo quedó registrado en videos que se han vuelto virales rápidamente en las redes sociales. La situación es compleja y ha captado la atención en todo el mundo, generando diversas reacciones de distintos sectores políticos y sociales. El excomandante del ejército, general R. Eduardo Zapateiro, fue una de las voces que se pronunció ante el panorama que se vive en Ecuador.
Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, advirtió que una de las causas principales de que esto suceda son los gobernantes sin carácter, por lo que recalcó que esto mismo no puede ocurrir en Colombia. Colombianos, gobernantes sin carácter y gobernados sin criterio atraen el caos y son caldo de cultivo para el crimen organizado. Las consecuencias son nefastas siempre y los daños son irreparables por generaciones. No puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario, escribió. Zapatero sostuvo que este tipo de hechos ocurren cuando se debilita la seguridad nacional, algo que, a su juicio, ha venido ocurriendo en Colombia. Todo lo que de manera irresponsable los colombianos han venido viendo con el tema de las negociaciones que se desarrolla por parte del gobierno con las diferentes estructuras criminales, si no se les trata con cuidado y se establecen líneas rojas muy claras, con toda seguridad, nos traerán consecuencias muy graves, que estaremos lamentando, mencionó. Zapatero cuestionó los procesos que ha venido adelantando el gobierno Petro con los grupos armados. El general retirado fue contundente con su llamado a los ciudadanos para evitar que la violencia y la inseguridad se sigan registrando en Colombia. No podemos permitir que todo lo que estamos viendo pasar siga ocurriendo sin ninguna consecuencia. Aquí hay responsables y la seguridad se sigue deteriorando en el país. Pienso que los colombianos debemos de exigir ponerle orden a todo este desconcierto e incertidumbre, que al final muy seguramente se sumará como otra página más de la historia de los tantos procesos de paz que fortalecen a los que por tantos años le han hecho daño al país, agregó el excomandante. Colombianos, gobernantes sin carácter y gobernados sin criterio atraen el caos y son caldo de cultivo para el crimen organizado. Las consecuencias son nefastas siempre y los daños son irreparables por generaciones. No puede pasarnos lo que hoy estamos viendo en el vecindario. El gobierno del presidente Gustavo Petro también se pronunció ante la crisis que vive Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Álvaro Leiva, fijó su posición dejando en claro que defienden la democracia del vecino país. Contexto: Colombia condena sangrienta arremetida del terrorismo en Ecuador tras toma de canal de TV, piden a Daniel Noboa acabar con esos bandidos. El gobierno de Colombia expresa su explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en la hermana República del Ecuador. En ese sentido, rechaza los recientes hechos de violencia desatados en varias ciudades del hermano país y expresa su solidaridad con los afectados, señaló la Cancillería. Y agregó que, al mismo tiempo, el gobierno de Colombia hace votos para que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público, expresa su apoyo al gobierno y al pueblo de Ecuador y manifiesta su solidaridad con sus legítimas autoridades, con miras a restaurar el espíritu de armonía en beneficio del pueblo ecuatoriano, en el marco de los principios del Estado de Derecho. Pese a este comunicado, hasta el momento el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado frente a la ola de violencia que azota a los ecuatorianos y que ha conllevado a secuestros masivos y disturbios. Polémica por decreto que paga $1 millón de pesos por no matar. Gobierno Nacional emitió el decreto para ayudar económicamente a poco más de 100,000 jóvenes. $1 millón de pesos al mes recibirán los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz. El lanzamiento del decreto 1649, que materializa una propuesta del Gobierno Nacional de pagar $1 millón de pesos al mes a poco más de 100,000 jóvenes para prevenir su vinculación a grupos armados, empieza a generar polémicas en el país. Al darse a conocer el contenido del documento, una de las primeras en reaccionar en contra fue la senadora del Centro Democrática, María Fernanda Cabal, fiel y fuerte opositora del presidente Gustavo Petro. Aseguró que el Ejecutivo insiste en excusar al que utiliza la violencia como forma de vida. Salió el decreto de pagar por no matar donde se pretende,
como se lee claramente, pagar $1.000.000, entre otros, a jóvenes vinculados a estructuras criminales, donde, además, les brindarán apoyo sociojurídico sobre procesos en su contra. Aquí no se premia al joven que construye país, sino al que con alguna excusa ha usado la violencia como modo de vida. Como se sabe, esta ayuda económica será entregada por medio del programa Jóvenes en Paz. Según expresa el documento, personas entre 14 y 28 años de edad, en estado de vulnerabilidad, ya sea por su situación de pobreza extrema o por los riesgos de ser reclutados por grupos criminales, recibirán el monto de forma mensual. Es la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que ha sido históricamente marginados y excluidos, establece el decreto. Además, define la forma en la que se llevará a cabo dicho programa, estableciendo que el Departamento Nacional de Planeación se ocupará de diseñar la metodología de focalización territorial e individual de los potenciales beneficiarios del programa. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (PES) estará a cargo del componente de transferencias monetarias. El sector comercio, trabajo, inclusión social e igualdad y equidad concurrirán con la oferta necesaria para el fomento del emprendimiento. El sector trabajo y educación garantizarán el acceso, permanencia y graduación de jóvenes beneficiarios del programa, y el Ministerio de Igualdad y Equidad realizará la articulación, coordinación y complementariedad de acciones que permitan superar la vulneración de derechos en la que se encuentren los jóvenes beneficiarios del programa. Asimismo, en el decreto, se destacó que la intención de la política criminal es tratar de prevenir los delitos, no solo castigar a quien infringe la ley. Se ha conservado la característica del sistema penal como última ratio, haciendo que el Estado debe diseñar alternativas y mantener una variedad de herramientas complementarias al sistema penal y a la privación de la libertad, generando otras formas de sanción y prevención que busquen el respeto de los derechos humanos, las garantías judiciales y la efectiva protección de los derechos de las víctimas. Los requisitos. La manera en la que serán escogidos los beneficiarios está clara en el documento. Tienen que ser jóvenes que vivan en condición de pobreza extrema, en riesgo de explotación sexual, habitantes de zonas rurales, relacionados o en peligro de vincularse a organizaciones criminales y aquellos afectados por la situación de violencia. También se supo que los jóvenes beneficiados con la medida podrán recibir el dinero por el lapso de 18 meses y no tienen que estar registrados en un segundo programa de ayudas del gobierno a la vez. Manifiesta que no podrán aplicar aquellos jóvenes con órdenes de captura o que cuentan con medida privativa de libertad. Asimismo, estipula que los que hayan sido escogidos también podrán acceder a orientación sociojurídica en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten. De acuerdo a lo señalado por el Gobierno Nacional a través del decreto, que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa. Como se conoce, el programa Jóvenes de Paz está circunscrito al Ministerio de Igualdad, dirigido por la viceministra Francia Márquez, quien lleva algunos meses defendiendo el proyecto.